Buenas tardes, buenos días y la variedad de horarios que pudieran haber en América. Aquí en España son las 5 minutos pasados de las 6:30 de la tarde. Bueno, vamos a tener nuestra penúltima sesión del mes de agosto sobre el estudio de la doctrina secreta. Mandé un poco tarde la guía, hoy la mandé en la mañana. Espero que ya la tengan. Y Chuy ha estado distribuyéndola. Y también mandé adjunto un artículo, bueno, más bien una recopilación que hizo Rafael Enrique Martínez Leiva, muy interesante, de la cual vamos a tocar un párrafo que a mí me llamó la atención en esta sesión sobre Fohat, sobre esta fuerza que pues realmente es la que ha de alguna manera participado en la emanación de este universo. Bien, vamos a iniciar con la dedicación. Oh tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación. Oh Pushan, oh sustentador de todo. Abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Es del Brandarayanka Upanishad. Vale, como ven ustedes en nuestro cartel ya tenemos, solamente nos falta una fecha, el 29 para terminar agosto. Hemos empezado la estancia número 6 del primer tomo de Cosmogénesis. En septiembre pues tenemos solamente 4 sesiones. A partir de la sesión 19 y 26 vamos a estar en México, porque nos vamos allá, entonces transmitiremos desde México. No creo que haya problema. Las claves son las mismas, ¿sí? Este fin de semana tenemos la participación del hermano Óscar Galindo Ramírez, este domingo 28 de agosto, con la conferencia Acción Noética y Acción Psíquica. Acción noética y acción psíquica. Están todos invitados. Aquí están las claves para los que quieran tenerlas anotadas. De todos modos son las mismas de cada domingo. Aquí la invitación, ahorita que está por ahí Enrique, para el estudio de las cartas de los Mahatmas para el día de mañana, a las 11:30 hora de México, que es más o menos este mismo horario que tenemos ahorita acá, ¿sí? En España serían las 6:30 de la tarde. Y se extiende la invitación a todos los interesados porque realmente Enrique tiene, pues sí, se puede decir, propone una visión muy complementaria a los estudios que se hacen normalmente de las cartas de los Mahatmas. Bueno, y ahí vamos a empezar ya nuestros temas. Dejé la última parte de la sesión anterior pendiente porque había mucho material. Y vuelvo ahí a retomar el comentario que hace Shubha Rao. No sé si ustedes recuerdan que Shubha Rao fue uno de los, se puede decir, estudiante al principio, pero después un gran, casi se puede decir que estaba al mismo nivel, por lo menos decía Blavatsky, en conocimiento. Y estaba también conectado con los instructores. Incluso hubo una polémica por algunas declaraciones, algunas enseñanzas que Blavatsky propuso, etcétera.
Él dice, la evolución comienza por la energía intelectual del logos. ¿Cuál es la energía intelectual del logos? Si recuerdan ustedes, el logos, el tercer logos, Mahat, la mente. Esa energía que emana de la mente, de Mahat, el tercer logos, acuérdense el triángulo, la parte de abajo, de ahí emana los 7 primordiales, o sea, de ahí inicia la evolución. No puramente por las potencialidades encerradas en Mula Prakriti, porque realmente Mula Prakriti tiene más bien todo el potencial esperando ser manifestado. En cambio, cuando ya están los 3 logos mostrados, el primer logos inmanifestado, el segundo logos espíritu materia y el tercer logos la mente o Mahat, ya cuando están manifestándose, ya se puede decir que comienza esa energía intelectual de logos a difundirse. Esta luz de logos es el lazo entre la materia objetiva y el pensamiento subjetivo de Ishvara o de logos. A esta luz ya la hemos estado repasando varias veces, incluso el material que yo les envío de la guía, he estado dejando como la parte de abajo, después de los pensamientos de la voz del silencio, unas definiciones de Fohat para que les vaya clarificando algunos en caso de dudas. Hoy vamos a tocar algo de eso. Dice, esta luz de logos es el lazo entre la materia objetiva, o sea, entre el mundo manifestado, y el pensamiento subjetivo del logos, o sea, de los 3 logos. Se llama Fohat. En varios libros budistas, es el instrumento con que el logos opera. Es una energía que emana desde el momento en que el tercer logos genera las 3 manifestaciones, a los 7 primordiales. ¿Sí? O sea, si ustedes se acuerdan, aquí está la seidad, es la oscuridad esta que rodea en este momento, irradia. La radiación es sobre la misma seidad y se crea el campo de manifestación que es Mula Prakriti, llamado de alguna forma el padre-madre, ¿no? El agua, el fuego y el agua, el padre y la madre. Si hay un padre y una madre, va a haber un hijo que es el logos inmanifestado. De ese logos inmanifestado, no entraré en los detalles de cómo se genera el segundo logos, espíritu, materia, y el tercer logos, la mente. Los 3 logos, son los 3 logos. Esta energía de Fohat emana desde la fuente, está en Mula Prakriti, pero ya está en estado potencial. ¿No? Es una fuerza que realmente es la que une el espíritu y la materia, la que participa en toda la formación, de la emanación del universo y su formación casi en todos los sentidos. Todos poseemos esta energía, ¿no? Estamos compenetrados por ella. Y aquí retomamos nuevamente el apartado B, donde se explica sobre Kuan Yin Tien. Significa los cielos melodiosos del sonido. Habíamos hablado de la mansión de Kuan Yin, el aspecto femenino o la voz divina. Y esta voz es un sinónimo del verbo o la palabra, el lenguaje como expresión del pensamiento. ¿Se acuerdan que logos tiene que ver mucho con la palabra, con el verbo? Ya habíamos repasado en la sesión anterior que está Kuan Sai Yin, que es el aspecto masculino, andrógino, ¿no? Que podríamos ubicarlo como Mula Prakriti, el padre-madre. Esto sería una versión de interpretación personal. Y en el caso de Kuan Yin, la voz divina, o sea, la divina e inmaculada aspecto femenino del cosmos, ¿sí? Ella representa esa fuerza, esa energía material ya activada por el logo, por los principios divinos, y es la precursora
de donde emana todo este universo. ¿Se acuerdan del diagrama? Y a ver si lo tengo por aquí para que lo vean, se acuerden y podamos realmente... Aquí está. Estamos hablando del primer universo, la primera creación, la formación o creación, la creación noumenal, que es la base del cosmos, y después de un intervalo de 4.320 millones de años, que se detiene, se queda y vuelve otra vez a generarse el universo. Nosotros estamos en un universo fenomenal. Este es el de la luz y este es el de la oscuridad. Lamentablemente nuestro universo es material, denominado oscuridad. Aquí está la Virgen Madre Inmaculada, pero ella ya tiene toda la materia activada de este universo en ella. ¿Sí? Todo el potencial está en ella. Después se transforma en la Madre Potencial Inmaculada y después de ella vienen los tres logos que ya habíamos hablado. El primer logos inmanifestado, el segundo luz y oscuridad, espíritu, materia, el tercer logos la mente, que genera los 7 primordiales en el primer nivel, ¿sí? Segundo nivel, los 7 lípicas, de los cuales 4 son los que se tratan. Tercer nivel, los manasaputras o anishvatas, ¿sí? Y así se van los niveles sucediendo hasta llegar a la humanidad. Lo que quiero decir que si en este caso Mula Prakriti era el padre madre, aquí es solamente la madre, porque ya está fecundada desde el anterior universo, desde el anterior, vamos a decir, creación primaria. Esta es la creación primaria, esta es la secundaria. Ustedes tienen ya el diagrama, de todos modos, si es necesario, se lo vuelvo a mandar a Chuy para que lo distribuya, en caso necesario. Bueno, regresemos a nuestros diagramas. Aquí estamos. Así, puede trazarse la conexión y aún el origen del Bat Kol hebreo, la hija de la voz divina, o el verbo, o el logos masculino y femenino, el hombre celestial, o Adán Kadmon, que es al mismo tiempo Sefira. Aquí ustedes tienen una imagen del Adán Kadmon, del ser universal, se puede decir así, la forma en que la Cábala se manifiesta o se describe. Los tres, estamos hablando de los 3 mundos. Aquí hay, cada uno de estos discos separa un universo, vamos a decir, planos de manifestación espiritual, intermedia y la parte material. Incluso si ven un pie lo tiene sumergido en las aguas. Entonces, repito, así puede trazarse la conexión y aún el origen del Bat Kol hebreo, la hija de la voz divina o el verbo, o el logos masculino y femenino, el andrógino, lo que es Kwan Sai Yin, que sería Mula Prakriti con la terminología hindú, el hombre celestial o el Adán Kadmon, que es al mismo tiempo Sefira. Son formas para llamarle a Mula Prakriti en las diferentes tradiciones y Blavatsky las refiere para que refuercen la enseñanza de la tradición antigua. E incluso aquí yo vuelvo a utilizar la comparación que ella hace. Dice, así, la última fue seguramente precedida por Bach hindú, la diosa del lenguaje o de la palabra. Porque Bach, la hija y porción femenina, como ya se ha dicho, de Brahma, ¿se acuerdan? Una cosa es el andrógino, Kwan Sai Yin, y otra cosa es la parte femenina, Kwan Yin. Originada por los dioses, es justamente Kwan Yin, con Isis también hija, esposa y hermana de Osiris, y otras diosas. El logos femenino, por decirlo así, la diosa de las fuerzas activas en la naturaleza, la palabra, la voz, el sonido y el lenguaje. Esto nos puede llevar a darnos cuenta que lo femenino tiene una posición muy importante en la concepción de la cosmogénesis del universo.
No lo femenino en el sentido que conocemos material, sino en esa energía femenina que todos poseemos, aunque tengamos un vehículo masculino, y las mujeres, aunque tengan un vehículo femenino, tienen la energía masculina. Otro día yo comentaba que en realidad el alma es andrógina. Poseemos las dos fuerzas. De eso se acercó mucho el doctor Jung desde una versión psicológica, ¿no? Pero es mucho más rica esta versión de la que estamos hablando. Vuelvo a repetirlo. Dice, la última fue seguramente precedida por la Bach hindú, la diosa del lenguaje o de la palabra. Porque Bach, la hija y porción femenina, como ya se ha dicho, de Brahma, originada por los dioses, es justamente Kuan Yin, con Isis también hija y esposa y hermana de Osiris, y otras diosas, el logos femenino por decirlo así, la diosa de las fuerzas activas en la naturaleza, la palabra, la voz o el sonido, y el lenguaje. Y si ustedes van viendo que se va degradando la explicación de estas formas muy abstractas, ¿no? Esa feminidad de lo femenino inmaculado, ¿no? La Mula Prakriti original, la potencial, a los tres logos, y de los tres logos viene ya la emanación de las jerarquías hasta llegar al ser humano. Así, Kuan Yin es la voz melodiosa, lo mismo es Bach, la vaca melodiosa de la que manan alimento y agua, al principio femenino, si se fijan, alimento y agua, lo que nos nutre y sostiene como madre naturaleza. Está ella asociada en la obra de la creación con Prajapati. O sea, Kuan Yin tiene un elemento muy importante en el desarrollo de la formación vamos a decir, la palabra creación. Ya saben que Blavatsky no le gustaba, pero la usaba porque no habría, para que lo entendiera más el público que no tenía conocimiento de la terminología, porque si hablamos de emanación, pues siempre le es más difícil entenderlo. La creación es parte importante, vamos a decir, de esta parte femenina, ¿no? Ella es inmaculada, pero ella genera este universo. De ella emanan los tres logos, y los tres logos, por supuesto, el tercero, de ello emanan las jerarquías que vamos a rodearnos. Esa parte femenina, ese alimento y agua, que aquí me llama la atención, el principio femenino. En la primera, vamos a decir, la creación primaria o nominal, es el padre y la madre Mula Prakriti. En la segunda creación, que es la fenomenal o material, solamente es la madre inmaculada, pero fecundada, virgen fecundada. Esto, de alguna manera, está relacionado con los tres logos, que son la palabra, como dice acá, la voz melodiosa. Lo mismo es Bach, la melodiosa. Por eso tanto se le tenía devoción, o se le tiene devoción en la India, en Egipto. Recuerden que Isis tiene una forma que es la de Hathor, ¿no? Que tiene los cuernos de la vaca. Una simbología relacionada con lo femenino. Y así ustedes van a encontrar en varios pueblos que todavía la parte femenina tenía gran influencia. Fue perdiendo, ¿no? Poco a poco, y se empezó a mezclar la parte masculina con el toro, ¿no? En una época en Europa empezó a surgir ese emblema de los cuernos del toro, ¿no? Y también tenía su lugar masculino dentro del proceso de desarrollo de las culturas de aquella época. ¿Es ella hembra o varón? ¿Es hembra o varón? Como lo es Eva con Adán. No sé si acuerdan ustedes cuando vimos en Antropogénesis el tema de Adán, Eva y la simbología oculta tras de todo eso, todos esos términos. ¿Qué era Adán antes de que les quitaran la costilla? ¿Dónde estaba Eva? Pues dentro de él. Lo hacen dormir, dice el pasaje, y toman la costilla los Elohims
de Adán. Eso dice, así dice simbólicamente, y se forma a Eva. Entonces, antes Eva estuvo dentro de Adán, y Adán era un andrógino, viéndolo desde un enfoque. Entonces, Adán era Adán y Eva, y después estuvo simbólicamente, vamos a llamarlo así, la separación de los sexos o de la peculiar característica de los dos logos, el espíritu, la materia, lo masculino, lo femenino. Y aquí hay algo que vale la pena que analicemos. Nos dice la enseñanza, déjenme ver otra vez, si fijan acá. Aquí tienen ustedes Mula Prakriti. El logos inmanifestado, que es el hijo de la madre y del padre. Después el segundo logos, espíritu, materia, lo masculino y lo femenino. El tercer logos que está aquí abajo es la mente. Interesante, ¿no? ¿Qué era antes Adán en el paraíso? Andaba por acá y por allá, dice el pasaje, está ocultando esta enseñanza, ¿no? Él poseía los dos, pero era inconsciente. ¿Eh? Él era un andrógino, podríamos llamar potencialmente era el logos inmanifestado, si quieren llamarlo así, que no era, todavía no se había desplegado en el segundo logos ni en el tercer logos, era solamente un andrógino. Pero dicen ciertas fuerzas, los Elohims, ¿no? Los Sefirots, que más o menos es lo que hay ahí. Está solo y vamos a darle una compañera. Más o menos dicen eso. Lo hacen dormir y le toman en la dormida una costilla y con eso forman a Eva. Cuando él despierta, estaba Eva y estaba él. ¿Pero qué? Los dos estaban desnudos. Estaba él, el espíritu, estaba ella, la materia. Pero no había conciencia todavía. Majad la mente, que es lo que cierra el triángulo, esta parte, aún no se daba el tercer logos. ¿Qué ocurre? Que van por el arbolito. Y en el arbolito, pues la serpiente, las jerarquías que les dan, que tientan a Eva. Aquí estamos hablando realmente a niveles mucho más cercanos a la humanidad, si quieren ver a la generación humana, ¿no? Pero simbólicamente tiene enseñanza muy interesante. Cuando Eva, y fíjense que es lo femenino lo que toma del árbol, come de la manzana. No fue Adán, que tenía en cierta forma, cierta prioridad, vamos a llamarlo así, por haber sido el primero en ser formado. Eva come del árbol y después ella dice, y lo comparte con él. En ese momento surge Mahat, la mente. Se cierra el triángulo. ¿No? O sea, estaba el logos inmanifestado, Adán andrógino, el segundo logos, el Adán y Eva separados, y el tercer logos que cierra el triángulo, la mente, que es el árbol del bien y del mal del que come. Esto es seguido de que ya no pueden estar ahí, porque este es son niveles de, llamámoslo así, súper espirituales, o son sumamente elevados espiritualmente hablando, en el universo fenomenal. Entonces son expulsados de ese lugar. Y en ese momento también la ley kármica empieza a funcionar, porque ya hay mente, ya hay lo positivo y lo negativo. Ya lo empiezo a poder distinguir, aunque en un principio pues era muy rudimentaria la forma de distinguir. Creo que aquí pudiéramos explicarnos un poco este ejemplo que aquí ponen de Adán y Eva, ¿sí? Es una forma de Aditi, el principio superior de la Kasha, la síntesis de todas las fuerzas de la naturaleza.
Así Bach y Quan Yin son ambas la potencia mágica del sonido oculto en la naturaleza y en el éter, cuya voz evoca del caos y de los 7 elementos a Xian Chan, la forma ilusoria del universo. Aquí la terminología está un poco simbólica, ocultando realmente lo que hemos estado hablando, ¿no? La función que han tenido tanto Quan Yin como Aditi y la naturaleza, el elemento éter, ¿no? Que tienen, por supuesto, un sonido oculto, y ese sonido oculto que está en la naturaleza, que es un sonido que evoca y que crea, ¿no? Evoca el caos y los 7 elementos, ¿sí?, del universo. Aquí hay un poco más de riqueza en la simbología, por eso aparece Quan Yin, si se fijan ustedes. Aquí es ella, más femenina, no es Quan Sai Yin, es Quan Yin. Y aquí está Aditi, la de la música, la del sonido, también, que encontré para poder ejemplificar. Dice Manu, así en Manu Brahma, también el Logos, es el presentado dividiendo su cuerpo en 2 partes, lo masculino y lo femenino. Vean cómo está repitiendo, tanto en los chinos como los egipcios, como los hindúes, hablan. Primero hay un Logos inmanifestado, una unidad de vida, un centro de vida, que se divide en 2 partes, espíritu, materia, lo masculino, lo femenino. Y creando esta última que es Bach, la cual es el mismo Brahma nuevamente. Y aquí hay dice aquí, a ver, leamos. Brahma, también el Logos, hacia el Logos inmanifestado, es presentado dividiendo su cuerpo en 2 partes. Luz y oscuridad, masculino y femenino. Segundo Logos. Y creando en la última, a través de lo femenino, se crea, que es Bach o Viraj, el cual es el mismo Brahma nuevamente manifestado, pero en otro nivel. Es una de las cosas que estuvimos viendo en la antropogénesis, cuando desde un punto de vista Jehová, la tercera sefira, ¿no? Brahma, Vishnu, no, Keter, Hoshma y Vina es el símbolo de lo femenino de Jehová. Es el que genera de alguna manera los sefirots. O sea, los sefirots se van moviendo como un rayo, ¿no? Y vienen los 7 sefirots arriba del triángulo, de la corona. Y ellos, a su vez, emanan en otro nivel la misma estructura, pero más degradada. A medida que se van repitiendo a sí mismos, uno tras otro, grupo de sefirots, y vamos a decir, perdiendo lo sutil, lo espiritual, y se va volviendo más material. Pero la verdad es que fue muy interesante en explicarlo así. Dice, había una unidad, Brahma, el Logos inmanifestado, que se divide en luz y oscuridad, segundo Logos. Y aquí habla de masculino y femenino. Con esta polaridad se genera también la mente, porque sin ella no puede haber mente. Por eso en el símbolo de Adán y Eva, el paraíso, el tercer aspecto que se va a desarrollar es cuando comen del árbol del bien y del mal. La mente, porque ahí se separa, tienen claridad, ¿no? ¿Y qué ocurre a partir de ahí? En teoría deberían hablarse de las series de jerarquías, porque aquí estamos hablando a un nivel muy bajo ya. Pero desde el punto de vista superior, a partir de ahí vendrían las siguientes jerarquías, ¿no? Los 7 primordiales, los Lipika, los Manasaputra, los Anishvata, etcétera, etcétera, hasta llegar al hombre. Aquí estamos hablando ya de nivel del hombre. Y aquí fíjense cómo lo menciona el pasaje. Dice, el veloz y radiante uno produce los 7 centros, Laya, contra los cuales nadie prevalecerá hasta el gran día sé con nosotros. Y asienta el universo sobre estos eternos fundamentos,
rodeando a Xian, que es el universo con los gérmenes elementales. He querido quitar a veces los términos, a veces en sánscrito, a veces esto podría ser en, no sé si en chino, ¿no? Xian, o en el lenguaje de las estanzas también puede estar. Entonces, el veloz y radiante 1, es el logos inmanifestado, produce los 7 centros Laya. 7 centros Laya. Vamos a ir a la explicación ahorita, vamos a ver. Contra los cuales nadie prevalecerá. Hasta el gran día sé con nosotros. Los centros Laya son centros neutrales, son centros, creo que están al siguiente. Aquí está. Los 7 centros Laya son los 7.0, empleando la palabra cero en el mismo sentido que los químicos. En el esoterismo indica un punto en el cual comienza a contarse la escala de la diferenciación. Desde estos centros, más allá de los cuales nos permite la filosofía esotérica percibir los vagos contornos metafísicos de los 7 hijos de la vida y de la luz, los 7 logos de los herméticos, y de todos los demás filósofos, comienza la diferenciación de los elementos que entran en la constitución de nuestro sistema solar. Los 7 primordiales. Podrían ser los 7 centros Laya. Comprendemos lo que queremos decir. Ellos no son humanos, ni han sido. Podrían ser, dice Blavatsky. Pero los 7 primordiales son el inicio, y vean lo que dice: nadie prevalecerá contra ellos, dice, contra los cuales nadie prevalecerá hasta el gran día sé con nosotros, cuando todo el universo vuelva al paranirvana, vuelva a las profundidades de la seidad, del absoluto, se vuelva a absorber en el absoluto o a disolver en el absoluto. Y este universo está sentado sobre estos 7 primordiales, sobre estos 7 centros Laya. Vuelvo a repetir, dice, los 7 centros Laya son los 7.0, porque fue lo primero que emana de Mahat, la mente, ¿no? Empleando la palabra cero en el mismo sentido que los químicos. En esoterismo indica un punto en el cual comienza a contarse la escala de diferenciación, ¿sí? A partir de ahí vienen los Lipika, los Manasaputras, los Anishvata, etcétera, etcétera, hasta llegar al hombre. Desde estos centros, más allá de los cuales nos permite la filosofía esotérica percibir los vagos contornos metafísicos de los 7 hijos de la vida y de la luz, más o menos los 7 primordiales, desde un punto de vista más cercano al siguiente plano. O ya podríamos hablar también de los Lipika, los 7 logos de los herméticos, y de todos los demás filósofos comienza la diferenciación de los elementos que entran en la constitución de nuestro sistema solar. Aquí yo volví a poner el diagrama, aquí está. Estos serían los 7 primordiales, los 7 centros Laya. Sin estos 7 primordiales no habría universo, porque no podría captar los primordiales el plan divino, porque para que haya una mente manifestada en nuestro universo, debe haber seres que la capten. Entonces ellos, a partir de ahí, empieza realmente la diferenciación. Después vendrán los Lipika en el siguiente nivel, después vendrán los Manasaputras, y yo voy a tratar de encontrar los nombres de todos para que no haya problema, hasta llegar al ser humano. Siempre, la serie de jerarquías que van descendiendo. Se ha preguntado con frecuencia cuál era la definición exacta de Fohat. Volvemos a Fohat. Y cuáles sus poderes y funciones. Ya ven que les hemos estado repasando el tema de Fohat. Ahorita vamos a hacer unas preguntitas en el párrafo que le estoy escogiendo. Pues parece ejercer las de un dios personal, tal como se comprende en las religiones populares.
Recuerden que Fojat es consciente, es inteligencia, la inteligencia de los 7 primordiales, ¿sí? Una síntesis de ellos. Entonces, Fojat es inteligente, si queremos verlo así. Este párrafo lo encontré en un material que nos mandó Rafa Enrique Martínez Leiva. Él hizo una recopilación que se las mandamos y me gustaría que la leyera. Si hay dudas, la podemos ver después, porque ahí viene el tema del Devi Prakriti. Devi Prakriti, estamos hablando de Fojat, de alguna manera, la luz primordial. Dice así, Fojat es un término genérico y es usado en muchos sentidos. Es la luz, Devi Prakriti. ¿Se acuerdan que me preguntaron qué era Devi Prakriti? Es Fojat, es la luz de Fojat, que representa los 3 logoi, los 3 logos, ¿sí? Porque Fojat emana desde Mula Prakriti, que está potencialmente, y a través del primer logos inmanifestado, va a surgir cuando surge el segundo logos y Mahat la mente, y todo lo demás se emana. Y ahí viene esa fuerza. Por eso puse aquí en este diagrama, este triángulo, aquí están los 3 logos. Atrás de los 3 logos está Fojat en forma potencial. Y adelante de los 3 logos está Fojat manifestado en todo el universo. Sigamos leyendo. Dice, el símbolo personificado de las 3 etapas espirituales de la evolución. Fojat es el agregado de todas las ideaciones creativas espirituales arriba, de los seres divinos, y de todas las fuerzas creativas y electrodinámicas abajo, en los planos materiales, en el cielo y en la tierra. Parece haber una gran confusión y malentendido con relación al primero y segundo logos. Ahora, hice este diagrama y vamos a tratar de explicar, aquí hay un tema. Probablemente yo también he descubierto algunas cosas que creo que se pueden compartir porque vienen ya por escrito, ¿no? Están en los comentarios de 1889 que hizo Blavatsky sobre los 3 logos. Dice sí, el primer logos es la ya presente y sin embargo aún inmanifestada potencialidad. Este es el primer logos que está aquí. Esta estrella que puse acá. ¿Ya lo ven? Está, dice, en el seno del Padre Madre. Esta es Mula Prakriti. Ahí está el Hijo. El Padre, fuego. La Madre, el agua, y el Hijo, logos inmanifestado. Dice, el segundo es la abstracta colectividad de creadores llamada por los griegos demiurgos o los constructores del universo. Aquí hay algo diferente. El segundo logos, espíritu. El segundo logos, materia. Es la abstracta colectividad de creadores, como llaman los griegos, demiurgos o constructores del universo. El término abstracta colectividad puede interpretarse como potencialidad de los constructores o puede interpretarse como ya ahí están los constructores esperando su manifestación a través de las primeras manifestaciones de Mahat la mente con los 7 primordiales. O sea, los 2 logos, el segundo logo son jerarquías de seres, tanto de la luz como de la oscuridad, tanto del espíritu como de la materia, tanto del bien como del mal. Son jerarquías manifestadas a través de unas fuerzas y no tienen vehículos, son arrupa. ¿Okay? El tercer logos, o sea, la mente que está aquí abajo, es la última diferenciación del segundo. O sea, el tercer logos, este de aquí abajo, es la diferenciación del segundo, del espíritu y la materia, de esa polaridad que todos traemos. Sin esa polaridad, nosotros no tendríamos una mente, una conciencia de entre lo bueno, lo malo, lo grande, lo bajo, lo chico,
el azul, el verde, todas las diferenciaciones lo hace el segundo logos. Y el tercer logos tiene la conciencia para entenderlo, para captarlo. Vuelvo a leer, dice, el tercer logos es la última diferenciación del segundo y la individualización de las fuerzas cósmicas. Eso me da cierta preámbula a decir, de acuerdo, el segundo logos es la abstracción colectiva de los creadores, pero cuando está el tercer logos ya se manifiestan los creadores. Porque dice acá, el tercer logos es la última diferenciación del segundo, ya lo habíamos dicho, y la individualización de las fuerzas cósmicas, de las cuales Fohat es el jefe. Porque Fohat es la síntesis de los 7 rayos creadores, o Dian Shohans, o 7 primordiales, que proceden del tercer logos. O sea, aquí están los 7 primordiales, también podríamos hablar de los 7 puntos de centros Laya, y conectado a ellos está aquí Fohat. Fohat viene acá desde esa línea roja que viene acá, viene emanando desde la forma potencial hasta la forma manifestada ya en este universo, porque los primordiales son los que permiten que el universo emane. Cada uno de los primordiales está ligado a uno de los rayos, y Fohat es la síntesis de esos 7 primordiales. Y que de alguna manera son los que, el impulso que él da, es lo que generan a la segunda jerarquía, al segundo plano, al tercer plano, al cuarto y todos los demás hasta llegar a nuestro universo, a nuestro sistema solar. Espero que este párrafo lo repase, pero para dar más interés a ver si podemos captarlo, vamos a abrir los micrófonos, Milce, y a ver si hay alguna pregunta. Ahí está. A ver, Salomón. Hola Isaac, como siempre, muchas gracias por tu ayuda. Y siempre me he puesto a pensar en la simbología que puede tener que de la costilla de Adán salga la mujer, la hembra, la mujer. Ajá. ¿Tiene algún simbolismo? O, porque en realidad lo que dan, la explicación que dan en las religiones cristianas, digamos, es que el hecho de sacar la costilla, la mujer de la costilla del hombre, es porque va a estar a su lado, pero como que no me convence mucho. ¿Cómo ves? Gracias. Mira, normalmente las interpretaciones, Jack Blavatsky dice que el Génesis es un libro ocultista, literatura ocultista, cabalística. Y sus interpretaciones, pues probablemente no las podamos captar directo, sino a través de otros como el Sefet Yetzira, el Sefet Zohar, el Sefet de Nouda y otras literaturas cabalística, simbólica. Vamos a tratar de utilizar el símbolo como si fuera Adán el andrógino, el primer logos inmanifestado, ¿sí? Es andrógino, tiene los 2 sexos, o sea, esta estrella que vemos en el centro de Mula Prakriti es el hijo, y a partir de ahí, él anda en el jardín diciendo, ahí el narrador que se sentía solo y no sé qué, no puede sentirse solo si no hay conciencia, pero bueno, vamos a pensarlo así, y que lo hacen dormir, y cuando está dormido le toman una costilla y con la costilla crean a Eva. ¿Qué quiere decir? Que el logos inmanifestado se separa en 2, en masculino y femenino. Están encubriéndose con una historia simbólica, eso es una clave. ¿Qué ocurre ahí? Pues Eva anda por su lado, Adán también, se ven, están desnudos, pero pues nadie dice nada, porque no hay autoconciencia, porque falta la mente, Mahat Subhir, y ahí simbólicamente utilizan el árbol del bien y del mal, ¿no?, para dotar a Eva y a Adán
de la mente. Y Eva va y come del árbol. Y la simbología que se viene, que es una serpiente, es una jerarquía, ¿no?, que le da, ahí ya empezamos a hablar de que la tercer logos es una jerarquía, ¿no?, de seres que participan en la formación, en la emanación de las siguientes humanidades o de las siguientes jerarquías. Ellos le dan a Eva, simbólicamente la manzana puede tener varias características. Se habla de que es, en algunos monasterios se refiere a la virginidad de las monjas que se la ofrecen a Cristo, una cosa así. Quizá por eso tiene la clave el 4º capítulo del Génesis, donde dice que los hijos de los dioses, viendo a las mujeres de la tierra, las tomaron y tuvieron con ellos hijos, y muchos de esos hijos fueron instructores y gigantes. Quizá ahí se cruzan las dos interpretaciones, y podemos decir que la serpiente eran esos hijos de los dioses, y la manzana era la virginidad de Eva, y empieza ahí la relación de los dioses con los humanos, y los que se generan, los seres que se generan, vienen ya con la autoconciencia. Ahí se habla de que le da a Adán, le da a lo masculino, y eso por supuesto siempre puede conllevar claves, ¿no?, de que se puedan interpretar ahí de muchas maneras. Esta forma simbólica puede interpretarse tanto desde el punto de vista superior, es más espiritual, como desde el punto de vista de nuestro nivel de desarrollo a nivel humano, de evolución, antropogénesis, o sea, de las razas y los seres humanos. Espero haberte contestado. Gracias, Isaac. Gracias. Ver Mari, por favor. Gracias, Isaac. Buenas tardes y días a todos. Yo lo que quería comentar era justamente sobre Fojat. En el párrafo que nos acabas de leer, a mí me entra un poco de confusión porque parecería que Fojat en realidad es como lo no manifestado y lo manifestado, porque dice, él es 1 y 7, ¿no? Sí. O Uno sea, como cuando logo hablas sin de manifestado. Ajá, 1 como logo sin manifestado y 7 como la expresión. En realidad, él es el hijo más bien él es como dice aquí, el constructor de constructores, ¿no? Sí, O sea, sí. tiene, un papel muy como, si pudiéramos hablar así, es un papel transversal en todo el Manvantara, ¿no? Sí. Y sobre todo de nuestro sistema solar. Ajá, está presente desde lo no manifestado hasta lo manifestado. Sí. ¿Y sí es correcto? Sí, sí, es Porque correcto. Por eso dice abajo, Fojat es el jefe, porque Fojat es la síntesis de los 7 rayos creadores o Dianchogat, o sea, de los 7 primordiales. Ajá, ok. Y luego, por otro lado, la otra pregunta es esto sobre los puntos Laya, porque los puntos Laya, si partimos de que punto Laya es 0, es decir, en realidad no existe, ¿verdad? Existen y no existen. Existen desde el punto de vista en un universo manifestado como centros 0, o sea, de donde todo empieza. Y ahí están los 7 primordiales representando simbólicamente a los puntos Laya. Porque si no hay primordiales, no hay quien capte la mente universal. Y gracias a ellos tienen son los medios para que la mente universal captada por ellos sea transmitida a la siguiente jerarquía, que son los Lipika. Ok, entonces de alguna manera los puntos Laya, digamos que tienen esa misma acepción entre no existir y sí existir, y como dice, bueno, aquí leo que también se dice y cuyos fines son desconocidos. Sí, porque hay muchas cosas que, bueno, Blavatsky oculta muchas cosas porque no puede hablar abiertamente. Recuerda que mucho de la enseñanza oculta se tiene que llegar por intuición o por un instructor que tenga más o menos, encuentre que el estudiante lo merece
o por la iniciación, etcétera. O sea, esto es guardado hasta ahora que estamos tocando la doctrina secreta, podemos tener acceso a ciertas enseñanzas. Pero siempre dirá Blavatsky, esto no se puede decir, esto tampoco, etcétera, etcétera. Ajá, sí, porque están señalando los puntos Laya como referentes del tiempo, ¿no? Sí, pero acuérdate que está Entonces, hablando de que son, si te fijas, ajá, dice, a ver, ¿dónde está? Los 7 puntos, centros habla Laya de, habla de, son los 7.0, sí, empleando son la los palabra cero en el mismo 7.0. sentido que los químicos. En el Ajá, esoterismo indica un punto en el cual comienza a contarse la escala de diferenciación y los puntos que a partir de donde empezaron las diferenciaciones fueron con los 7 primordiales. ajá. Y yo de pronto, no sé, voy a hablar así como para mí misma de alguna manera, pero justo he estado pensando que en realidad esto del tiempo es algo muy misterioso que incluso a lo mejor ni siquiera es una construcción fenoménica, porque en realidad el tiempo no existe. Y si hablamos de los universos paralelos, en realidad es como si estuviéramos en un mundo infinito, ¿no? O bueno, en un universo infinito donde hay diversos grados de manifestación y de percepción de la realidad, ¿no? Por eso está, si te fijas, ¿cómo surge Mahat, la mente? Cuando se separa en el segundo logos, entonces surge la mente. O sea, la luz y oscuridad, positivo, negativo. En base a eso, la mente, de alguna manera, surge. Y si hay mente, hay tiempo. Ajá. La mente es la que de alguna manera nos Ajá. induce al tiempo. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando el segundo logo está fusionado con el primero, pues solamente yo diría que sería la duración, o ni siquiera la duración. No hay tiempo porque no hay todavía seres que sean conscientes de la mente universal, ¿no? O sea, la mente está ahí, pero nadie la puede recibir, solamente hasta los 7 primordiales. Antes de ellos, no había, aunque había jerarquías del segundo logos, también pienso que forma potencial, ¿sí? Porque fue hasta el tercer logos donde emanaron. No podría de alguna manera determinarse un tiempo X. Antes de todo está la duración. El tiempo es hijo de la duración y la duración no tiene principio ni fin. No sé si puedo. Eso ya lo habíamos tratado hace tiempo en otras instancias, en las primeras de Cosmogénesis. Pero bueno, hay que estar repasando para poder recordar. Gracias, Isaac, gracias. A ti, José. Sí, en primer lugar, antes de en la teosofía oír hablar de Kuan Yin, visitando tiendas y lugares de barrio chino, siempre ellos han tenido a Kuan Yin como la diosa, que esa que se ve esa figura ahí, Sí. que está derramando el agua y que hasta incluso dicen de que se le quita la manito para pedir algo y después se le pone la manito cuando se Sí, reza. sí, 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 sí. Entonces, esa creencia y esas ideas de Kuan Yin, que ha perdurado incluso hasta con el comunismo, proviene de conocimientos y cosas que pudieron haber tenido en esa parte del Asia en algún Sí, momento. sí. Blavatsky dice que sí, que los únicos pueblos, bueno, habla en general, pero dice los pueblos que no tuvieron problema por el tema femenino y de que tener estas descripciones de Quan Sai Jin y Quan Yin y Isis y Osiris, porque Osiris y Isis son lo mismo. Osiris es lo masculino, Isis es lo femenino. Pero después se separan como dioses a niveles más cercanos para poder funcionar en los mundos de la evolución humana.
pero a niveles primordiales son un solo ser, son seres andróginos, masculino, femenino. Quan Sai Yin es un andrógino. Si te fijas tú, aquí tengo una imagen de ella. A ver, déjame ver si lo podemos captar. Mira, aquí está. Aquí está, si te fijas, parece masculino femenina la imagen. Es Quan Sai Yin esta, que es masculina y femenina. Ahora, hay otra como la que vimos anteriormente, si tú te fijas aquí. Esta es femenina, Quan Yin. Ajá. O sea, una es la andrógina y otra es la femenina, la inmaculada feminidad. Exacto, sí. Sí, Ahora, yo entiendo, me imagino en esa parte como que según va siendo la manifestación y ya se llega a la parte material, sí, ella es la gran primavera, madre, sí, la gran madre que genera pues el universo, nuestro universo fenomenal, ¿sí? El universo en el que vivimos y tenemos, pues se puede, aunque le llama, los puranas le llaman el universo de oscuridad, porque el de la luz es el universo nominal. Y aquí, de alguna manera, este párrafo, que lo tienen ustedes en el material que se envió de Rafa, explica muy bien que las jerarquías vienen no solamente desde los 7 primordiales, sino que vienen desde el segundo logos. Aunque ahí dice, es la abstracta colectividad de creadores llamada por los griegos demiurgos. ¿Qué entendemos por abstracta colectividad? ¿Qué entenderías tú? de que eres, desde un cierto punto de vista, es una unidad, pero que se va abriendo y se va dividiendo muchas. Es lo que yo también Como la luz entiendo. blanca, que es luz blanca y cuando pasa por el prisma se va dividiendo en distintos colores, distintos rasgos. Entonces, el segundo logos, aparentemente dos fuerzas que se emanan, que se separaron del primero, pues en realidad son dos formas de colectividades de creadores griegos, lo que llaman los demiurgos, aunque todavía potencialmente no se están manifestando, ¿sí? Hasta que surge Mahat, la mente, y entonces empezamos realmente la emanación del universo. Sí, ahí pega más lo que dicen los masones que el arquitecto del universo. Sí, Es que diseña, pero no ha efectuado nada todavía. sí, se Va a puede quedar decir diseño. así. Y los demás vienen después, más tarde, para hacer la creación. Por eso dice, el tercer logos es la última diferenciación del segundo. O sea, todavía el segundo se va a diferenciar en la mente y la individualización de las fuerzas cósmicas. Ahora sí se van a formar individualizaciones, ¿no? Vamos a tener jerarquías ya como los 7 primordiales, como los Lipika, como los Manasaputras, etcétera, etcétera. Antes estaban potencialmente, así lo estoy entendiendo en el párrafo. Sí, sí, sí. Muy bien, José, gracias. Isaac, No, ahí gracias a ti subí, que nos transmite esto. Sí, disculpa, ahí subí el diagrama ese que vos mostraste de los dos universos, está en PDF, ahí en el chat. muy bien. Para que el que lo quiera, lo puedes tener ahí y comparar. Dice, Sí, perfecto, ya lo bajé. vale. La contestación acaba de darse en el comentario sobre la estancia 5, como se dice muy bien en las conferencias acerca del Bhagavad Gita. Todo el cosmos debe necesariamente existir en la fuente una de energía de la cual emana esta luz, Fohat. Repito esta parte. Todo el cosmos debe necesariamente existir en la fuente una de energía, o sea, en el logos inmanifestado. Es la fuente una de energía, del cual emana la luz. De ahí emana Fohat. Esa luz emana del logos inmanifestado. Antes está potencial, pero cuando el logos genera el logos inmanifestado genera el segundo logos, emana esa fuerza y se empieza a desparramar por todo el cosmos, activando toda la materia
y haciendo el movimiento, ¿no? Es lo que prepara ya la materia para la formación, prepara a la gran madre, a la generación de los universos, o sea, de las galaxias, de los sistemas, etcétera, etcétera. Sea que contemos los principios en el cosmos y en el hombre como 7 o solo como 4, las fuerzas de la naturaleza física son 7. Eso ya lo hemos visto. Y afirma la misma autoridad que prajna o la capacidad de percepción. Existen 7 diferentes aspectos correspondientes a otras tantas condiciones de la materia. Repito. Sea que contemos los principios en el cosmos y en el hombre como 7, acuérdense que tenemos 7 principios, cuaternario inferior y triada superior. O solo como 4, también es la versión de Shuba Rao, las fuerzas de la naturaleza física son 7. Y afirma la misma autoridad que prajna, o la capacidad de percepción. Existen 7 diferentes aspectos correspondientes a otras tantas condiciones de la materia. Nosotros conocemos 5 aspectos de la materia, sí, agua, tierra, aire, fuego, ¿no? Simbólicamente, ¿no? Éter, serían 5, y faltan 2 o faltan 3, no dependerá. Porque precisamente así como un ser humano está compuesto de 7 principios, la materia diferenciada en el sistema solar existe en 7 condiciones diferentes, ¿sí? De las cuales solamente conocemos 4 o 5, se puede decir. O por lo menos una de ellas asumimos que existe. Lo mismo sucede con Fohat. Fohat tiene varios significados, como se ha dicho. Es llamado el constructor de los constructores, habiendo formado nuestra cadena septenaria, la fuerza que él personifica. Nuestra cadena septenaria la formó Fohat. Él personifica eso. Y Fohat es una energía inteligente. Es en algunos pasajes es autoconsciente. Pero vuelvo a repetir el pasaje. ¿Por qué? Precisamente así como un ser humano está compuesto de 7 principios que ya repetí, doble etérico, prana, linga sharira, ¿no? Linga sharira, doble etérico, el prana, cuerpo emocional, kama rupa, cuerpo mental concreto, mente concreta, mente superior, buddhi o el alma, y atma, el espíritu. Son 3 y abajo 4, son 7. Lo mismo sucede con Fohat. Fohat tiene varios significados, como se ha dicho. Es llamado el constructor de los constructores. ¿Por qué? Porque él encabeza la fuerza que va a activar toda la materia primordial del cosmos. La va a hacer girar. Ustedes vean, tienen un boli como este, o un pedazo de una piedra, y ustedes dirán, es estática, no hay vida. Sí hay vida, porque a nivel atómico está la pulsación de los electrones y girando alrededor del átomo y generan energía. Estos bolis tienen un campo de energía, si no se desintegraría si no hubiera vida. Esa forma de Fohat manifestándose, esa forma eléctrica, dice algunos pasajes. Él es 1 y 7, ¿no? ¿Cuándo es Fohat? 1, cuando está en logos en manifestado ahí en potencia. Y es 7 cuando se manifiesta como síntesis de los 7 primordiales. Y en la esfera cósmica se halla tras todas las manifestaciones tales como la luz, el calor, el sonido, la cohesión, siendo el espíritu de la electricidad, que es la vida del universo. El pasaje es bastante interesante. Repito, él es 1 cuando está en potencia como logos inmanifestado. Y es 7 cuando ya él es la síntesis de los 7 primordiales, los 7 hijos de Mahat, la mente. Y en la esfera cósmica, ya en el universo, como aquí pongo una figura, se halla tras de todas las manifestaciones como la luz, por ejemplo, el sol, la vitalidad del sol tiene que ver con Fohat, el calor también, el sonido,
¿no? Fohat está inmerso en ese tema. La cohesión, lo que permite al espíritu estar ligado a la materia. O sea, el cordón de plata es energía fojática, Kundalini es energía fojática, Prana es energía fojática, para que vean que estamos llenos de Fohat. Siendo el espíritu de la electricidad, que es la vida del universo. El espíritu, no la electricidad, es el espíritu, la esencia de esa electricidad que hay en el universo. Como abstracción le llamamos la vida una a Fohat. Como realidad objetiva y evidente hablamos de una escala septenaria de manifestación que comienza en el peldaño superior de la causalidad una, incognoscible, logos inmanifestado, y termina con mente y la vida omnipresente, inmanente en cada átomo de materia. Si se fijan ustedes acá en este diagrama ya bastante viejito, aquí tenemos a Parabrahman, no vamos a entrar. Aquí están los tres logos, el primer logos, el segundo y el tercero. Aquí está la mente, que genera a los 7 primordiales. Bueno, Fohat está en el primer logos y manifestado potencialmente. Y en los 7, en forma activa ya, y manifestándose a través de todo el universo. Así, mientras la ciencia habla de su evolución a través de la materia grosera, las fuerzas ciegas y el movimiento insensible es lo que la ciencia ve, que es una ciencia del siglo XIX. Los ocultistas indican la ley inteligente y la vida senciente, y añaden que Fohat es el espíritu guía de todo esto. La ley inteligente que rige todo y la vida senciente, que hay conciencia. Y Fohat es el espíritu que guía toda esta vida en nuestro universo y en nuestro sistema solar. Sin embargo, no es en modo alguno un Dios personal, a esto que se debe aclarar, sino la emanación de aquellos otros poderes que existen tras él, y a quienes los cristianos llamaban los mensajeros de su Dios. En realidad, de los Elohims, o más bien de los 7 creadores llamados Elohims. Y nosotros, el mensajero de los hijos primordiales de la vida y de la luz, los 7 primordiales, ¿sí? Es una forma de ellos manifestada en todo el universo. ¿Qué quiere decir esto? Que los 7 primordiales están permeando todo el cosmos con esta fuerza, porque Fohat es una síntesis de ellos. Bueno, aquí les dice, ya, hemos terminado. Si ustedes se fijan nuevamente, tenemos el primer universo, la primera creación primaria, las jerarquías Arupa, los dioses de la primera creación, ¿no? Pasando por varios procesos hasta llegar a los 3 logos y empezar a generarse los primordiales, los Lipika, los Anishvata, Manasaputras y todos los demás hasta llegar a un límite y detenerse de repente en el descanso de 4.320 millones de años. El universo permaneció inalterado, en un estado, o sea, la materia esperando, preparándose, ya activada por lo divino. Y vuelve a surgir otra vez la Madre Inmaculada, que es esa materia primordial. Recuerden que la materia no es algo, sino espíritu con una vibración más densa. Dios estaba activada por el Padre. Y pasa de la Virgen Inmaculada a la Madre Potencial y de ahí al primer logos inmanifestado y surgen los 3 logos, los 7 primordiales, las 7 lipicas, y ahí se van agregando los Anishvata y todas las demás jerarquías en la creación secundaria o fenomenal, ¿sí? En la que estamos, que es la segunda creación. Es interesante notar que el Génesis nomás habla de la segunda creación, los 7 días. Acuérdense que aquí están las 7 etapas de la segunda creación. Y aquí están las 7 etapas de la primera creación, que casi siempre se vuelve a repetir algunas de ellas en la segunda creación, de acuerdo a los Puranas. Recuerden que los Puranas hablaron exotéricamente, abiertamente al público.
Pero Blavatsky dice que se adhería a esa versión. Bueno, hasta acá llegamos. Vamos a cerrar 1000C y abrirlo para si hay preguntas. Están abiertos los micrófonos. Muy bien. Ustedes digan, ¿tienen alguna duda? Una de las cosas que sí creo que vale la pena repetir leyendo ese material que les enviamos, que vale la pena, es el tema de que potencialmente las jerarquías constructoras están en el segundo logos esperando manifestarse cuando la mente Mahat genera a los 7 primordiales, ¿sí? O sea, esa idea que teníamos que solamente surgen cuando están los primeros niveles de los primordiales, después los lípica, pues habría que ir hacia atrás y reconocer que Blavatsky en este sentido aclara. Aquí ella dice que había una confusión. Este material está sacado de los comentarios del 89, los últimos comentarios que hace de la doctrina secreta, para los que quieran la referencia. Y agradecerle a Rafa su aportación porque nos ha ayudado con esta información. A ver, María del Carmen, por favor. Gracias, Isaac, muy interesante todo. Y estaba yo haciendo unas analogías, a lo mejor no estoy bien, pero yo las saco, porque veo que todo se vuelve a repetir, es así como cíclico. Sí. Porque yo veía que así como pasa con un ser humano, el nacimiento de un niño desde su formación, que cómo se unen las células y cómo se empieza el órgano femenino, el masculino, y cómo el óvulo, el espermatozoide se unen. Yo encuentro una analogía con la formación de la Tierra también, del planeta, bueno, del sistema, ¿no? Del sistema solar. Y veía yo tan parecido porque hay una etapa que yo conozco a una persona muy cercana que cuando nació, bueno, nació con partera y todavía no con hospital, les dijeron que era niña. Y entonces, con el paso de los días, resultó que no era niña, sino que nació con los genitales como muy inflamados y parecía como que era niño. Y después, pues ya la partera dijo, no, pues si es que sí es niño. Todos decían, no es niña, pero estaba muy inflamada su vulva, se le veía, no se alcanzaba a ver lo que vendría siendo el pene. Y entonces pienso yo que cuando sucede esto, bueno, en esa vez por una ignorancia posiblemente, o por la que la partera no supo otra cosa y dijo, pues es niña. Pero vemos que se vuelve a hacer todo tan cíclico. Si yo me pongo a ver desde el óvulo, desde la semilla, desde todo, lo hago como una analogía, yo no sé si está bien en mi comprensión, de lo mismo del surgimiento del planeta y de todo lo que hay en el universo. Como que se vuelve a repetir, sí, porque incluso el niño va a ir pasando después por todas esas etapas, como por la 1, cuando todavía la mente no está ejercitada, todavía está como, sí está consciente porque le hacen sus reflejos, los punzan para ver cómo tienen reacciones y todo, pero todavía no tiene el peso de la socialización. Entonces yo sacaba una analogía de todo esto que tú estabas mencionando, pero yo no sé si, claro, en chiquito, en miniatura, ¿no? Un nacimiento. Bueno, es que recuerda que lo de abajo representa mucho de lo de arriba, es lo que dice Blavatsky, ¿no? Lo que no es arriba es abajo. Sí. Entonces sí tendrá esa similitud, porque por pues lo menos, eso me permite, sí, más comprensible para mí, ¿no? Sí, no, lo importante es que encontremos esa simbología que nos aclare. Por ejemplo, tú tienes el óvulo. Claro. No hay niño. Eso se puede comparar con Mula Prakriti, con la Madre Inmaculada, ya en el segundo universo, la segunda creación. Llega el esperma, sí, entra, y ese sería el hijo, o sea, el primer logos inmanifestado. Claro. Fecunda a la madre, porque
El hijo, que es el esperma, se convierte en el marido de su madre, así dice simbólicamente el pasaje. Entonces, en el momento en que fecunda el esperma el óvulo empieza a dividirse en 2, 4, empieza a generarse, sería el universo que conocemos, pero representado por la generación del óvulo. Entonces ahí puedes encontrar una analogía muy interesante que puede ayudar a entendernos. Blavatsky tiene, yo espero sacar el material para ayudarlos está en el 6º tomo de La doctrina secreta de Kier. Ella hace una comparación de la formación de la fecundación y la formación del feto con la relación del universo. A ver si la siguiente sesión lo puedo sacar para explicarlo un poco más. Así es. Muy bien, gracias María del Carmen. Y bueno, y para nada más así como otro puntito ahí darle, ahora que nos trabajaron uno sobre los niños, que fue muy interesante, veo yo que vuelve a ser toda esa parte también cíclica de continuidad, porque el niño cuántos años, las edades de los vuelven a ser cada 7 años los cambios y viene siendo otra vez cada 7, ¿no? Como esta parte se vuelve a repetir. A mí me gustó mucho también el de los niños que acaban de pasar ahora. Sí, el domingo. Sí. El domingo, porque vuelve a repetir esas 7 etapas. Y bueno, como psicóloga, que yo pues, me he metido en esa parte, que estudié eso. Entonces, las etapas del niño vuelven a ser en 7 y vuelve incluso el mismo desarrollo. Entonces, yo te agradezco mucho porque claro que tú nos has insistido y con esa retroalimentación, como que se va ahora sí que expandiendo el mundo y también la visión y todo para mí, ¿no? Gracias. Muy bien. Pues gracias, María del Carmen. Gracias a ti. Si no hay más preguntas, vamos a terminar, si les parece. A ver, vamos a hacer nuestra invocación. Les voy a pedir a todos que cerremos unos instantes nuestros ojos y vamos a repetir la invocación que nos dejó Ani Besa. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que te sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Así sea y gracias a todos. Nos vemos mañana para Enrique. Gracias, Isaac. Gracias.